Investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, y esto para analizar la primera vuelta de elecciones legislativas en Francia. ¿Qué tal? Bienvenido, Emerson. ¿Qué tal? Un placer estar aquí, Elena. Gracias por venir con nosotros aquí en El Financiero. Quisiera que nos contaras, el presidente francés Emmanuel Macron está cerca de ganar la mayoría absoluta. Esto en el Parlamento francés, ¿y eso qué podría suponer? Sí, el fenómeno Macron nos sigue sorprendiendo, no solo en la manera en que venció a Marine Le Pen en las elecciones presidenciales, sino que su movimiento en marcha con apenas un año de gestación, pues ha tenido un gran revuelo en la sociedad, y no solo lo vimos en las elecciones presidenciales, sino lo estamos viendo en las elecciones parlamentarias. En Francia, pues es un sistema a dos vueltas, ¿no? Incluso para las legislativas, también las presidenciales. Y bueno, en estas elecciones celebradas el domingo pasado, el movimiento de Macron, República en Marcha, obtuvo... va en alianza junto con Movimiento Democrático de François Bayrou, y obtuvieron una victoria, arrasó prácticamente en el Parlamento. Es la primera vuelta, y bueno, se estima que a partir de los resultados en esta primera vuelta pueda obtener entre 415 y 440 escaños para la segunda vuelta a realizarse el próximo domingo. Por otra parte, vemos que el Partido de los Republicanos, que es la segunda fuerza detrás de República en Marcha de Macron, se queda con una estimación de aproximadamente 100 escaños. Y bueno, hay que mencionar que el primer ministro del gabinete de Emmanuel Macron es del Partido de los Republicanos, y que lo eligió justamente haciendo este diagnóstico de que los republicanos iban a ser la segunda fuerza en el Parlamento. Y bueno, de cara a la elección del domingo, al parecer Emmanuel Macron no tendrá ningún problema para tener mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Y qué refleja esta aplastante victoria de la que nos habla? Quizá hartazgo de los franceses de la antigua clase política, una bienvenida a una nueva manera de hacer política en un país como Francia. Sí, claro. La irrupción de En Marche, que es el movimiento de Emmanuel Macron, irrumpió en el sistema de partidos francés. Los partidos tradicionales, como el Partido Socialista, los republicanos, incluso el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Si bien el Frente Nacional siempre ha sido una fuerza marginal, durante los últimos años hemos visto el crecimiento de la extrema derecha, no solo en Francia, sino en Europa. Y bueno, para el caso de Frente Nacional, pues hay una estimación de que solo llegue a tener entre 5 y 10 escaños. Para tener un grupo parlamentario en la Asamblea Nacional son necesarios 15 legisladores. O sea, es altamente probable que Frente Nacional de Marine Le Pen se quede sin grupo parlamentario. Y bueno, esta irrupción del movimiento de Macron más allá de una elección, yo creo que sí es un desafío para los partidos tradicionales, ya que estamos ante un escenario inédito, porque es un partido de reciente creación, y porque yo creo que si bien hay un hartazgo por parte de la ciudadanía, yo creo que no se manifiesta, y creo que enhorabuena, mediante la extrema derecha, y digamos que Emmanuel Macron logró aglutinar en su movimiento a los diferentes votantes, digamos que en el espectro izquierda-derecha, en el centro. Y bueno, esa es una cubetada, ¿no?, de agua fría para los partidos en Francia. Y también este triunfo, Emerson, podríamos decir que es una manera de rechazar a la ultraderecha francesa. Por eso, de los pocos puntos, del mínimo porcentaje que sacó en esta primera ronda de elecciones. Sí, bueno, en las elecciones presidenciales, ¿no?, que bueno, pasan a la segunda vuelta Emmanuel Macron y Marine Le Pen del Frente Nacional. Si bien pasa Marine Le Pen a la segunda vuelta, pues bueno, Macron ganó con 60% de la votación. Eso es muy importante porque es un mensaje que, a pesar de que alcanzó el umbral, ¿no?, para pasar a la segunda vuelta presidencial, es muy poco probable que este partido de extrema derecha pueda incidir en el Parlamento, que es sumamente importante, y sobre todo en el marco del debate del Brexit. Hay que mencionar que, pues bueno, también se celebraron elecciones recientemente en el Reino Unido, y el partido conservador de la primera ministra Theresa May, pues también se vio, o sea,
disminuyeron sus escaños considerablemente. En esta primera ronda también vemos que tan solo el 48.5% del padrón electoral de Francia salió a votar. Sí, eso ¿Hay apatía? Sí, es un mensaje muy importante. Políticamente benefició a Emmanuel Macron, pero en cuanto al sistema de partidos es una mala señal porque ese nivel de abstencionismo no se registraba desde el 1958 para las parlamentarias. Y es un mensaje de que el votante de Marine Le Pen, que votó por ella en las elecciones presidenciales, no optó por otra opción en el Parlamento, sino que simplemente no salió a votar. ¿No? Y Emmanuel Macron llega en un momento cuando los extremos se juntan. Por un lado, Jean-Luc Mélenchon con Francia insumisa y Marine Le Pen. Macron logra aglutinar, repito, el votante que no se siente identificado con ninguna de estas dos opciones. Bueno, parte de esto también puede ser el anuncio de un gabinete, o más bien ya un gabinete muy joven de gente que no tiene prácticamente experiencia en la política, quizá. Sí, en cuanto al gabinete, incorporó personajes del Partido Socialista, el primer ministro Edouard Philippe es del Partido Republicano, y sobre todo en la lista de candidatos para el Parlamento, los que van a incorporarse a la Asamblea Nacional, la mitad de la lista, son mujeres y la mitad son de la sociedad civil, es decir, no han tenido algún acercamiento o por lo menos una afiliación abierta hacia un partido político. Y bueno, encontramos desde académicos, del sector pues también empresarial, ¿no? Digamos, un espectro muy amplio, y eso es un mensaje claro que Macron lo tuvo claro desde el inicio, de querer dar una nueva, sí puede ser un parteaguas de una nueva generación de políticos en Francia. Bien, pues muchísimas gracias, Emerson. Tal parece que Emmanuel Macron está a punto de lograr poder implementar su proyecto de gobierno sin ninguna traba, ¿no? Así es. Bien, pues veremos cómo se va desarrollando después de integrar este Parlamento, cómo se desarrolla el proceso. Sí, es muy probable que no tenga ningún problema para desplegar una agenda política y de manera permanente. Bien, muchísimas gracias a ti, por estar Elena, con nosotros. Un placer estar aquí. Buena tarde.